El tema de hoy del webinar se llama Principios básicos de un estudio de cortocircuito en Easy Power. Como les comentaba a ellas, yo soy graduado de la Universidad de Costa Rica en la rama de la Ingeniería Eléctrica y en nuestra empresa Corgia Gestión en Ingeniería Alternativa trabajamos en la representación regional de dos importantes empresas internacionales consultoras fabricantes de paquetes de herramientas tipo software comercial para el análisis de los sistemas de energía eléctrica. Una empresa es Easy Power, es una empresa estadounidense, y la otra empresa que representamos en la región se llama SIN Ingeniería, que desarrolla los paquetes de software de XGS Lab, y es una empresa italiana. Dentro de nuestras actividades está la representación de ambas compañías. Estamos a cargo de lo que son las ventas de las licencias, el soporte técnico y lo que son los entrenamientos oficiales en el uso de estas dos herramientas, tanto para Centroamérica como el Caribe y para la mayor parte de los países de Sudamérica. Como introducción o antecedentes, hacerles ver que el día de hoy estamos iniciando con una de las primeras capacitaciones tipo webinar, producto de un reciente convenio que se realizó en Costa Rica entre ACIMA, nuestra empresa Corgia y Easy Power, que ofrece una serie de beneficios para la sociedad de ingenieros en Costa Rica, que de eso vamos a hablar un poco más al final y hacerles ver que enhorabuena a todos los miembros de ACIMA que se encuentran activos y que pertenecen a la asociación, van a poder acceder a una serie de beneficios que al final les vamos a comentar, que es producto de este convenio que se ha realizado, que tiene como objetivo poder mostrar a la sociedad de ingenieros costarricenses que trabajan tanto en el campo del diseño, en la inspección, el mantenimiento eléctrico, en la operación de equipos eléctricos, que existen herramientas tipo software a nuestra mano y disposición para facilitarnos esta tarea y permitirnos hacer un trabajo más profesional y preciso. Propiamente, va a ser la primera parte de dos de un webinar acerca de los conceptos básicos de un estudio de cortocircuito utilizando Easy Power, y vamos a repasar en esta primera parte su importancia, qué es un cortocircuito, sus consecuencias y en la seguridad para las personas y en las edificaciones también. Como parte de la agenda, vamos a iniciar esta primera parte con lo que son las normas aplicables a las instalaciones eléctricas según nuestra zona de influencia, ANSI-UL. También vamos a ver qué es un cortocircuito y qué tipos de fallas de cortocircuito podemos encontrar en nuestros sistemas eléctricos. Vamos a comentar brevemente qué es un cortocircuito simétrico y un cortocircuito asimétrico y la importancia de la razón X sobre R. Vamos a definir los conceptos básicos del estudio de un cortocircuito y a introducir en términos generales el uso de herramientas tipo software comercial para realizar lo que son estudios de potencia, y en particular nos vamos a centrar hoy en lo que es el estudio de cortocircuito. Vamos a posteriormente hacer una breve introducción de lo que es el programa Easy Power, sus características, sus funciones y opciones de configuración que hay en el programa. Y vamos a empezar con un breve ejemplo de cómo podemos iniciar un estudio de cortocircuitos desde el programa. Asimismo, vamos a ver unas funciones especiales que tiene Easy Power, que se llaman el Smart Breaker y Smart Duty, que nos van a ayudar mucho en la toma de decisiones cuando realizamos un estudio de cortocircuito. También vamos a ver una de las características que nos permite el programa, que es poder analizar lo que son los voltajes y corrientes remotas en alguna parte de la instalación, luego de que hay un cortocircuito puntual en alguna parte de esa instalación. Podemos ver el efecto y lo que repercute en el resto de la instalación eléctrica. Vamos a mostrar cómo lucen los reportes más importantes que genera el software cuando realizamos un estudio de cortocircuito, y al final va a haber una sesión de preguntas.
Okay. Esta primera parte va a ser un poco introductoria para que conozcan y aclaremos brevemente. Tampoco vamos a profundizar mucho en el tema es amplio, es complejo, requiere capacitación, requiere estudios. Sin embargo, la idea de este webinar es darles una breve descripción, pero que sea muy sustancial, que se queden con los aspectos importantes que se deben considerar cuando se realiza un estudio de cortocircuito y por ende, por qué es importante utilizar el programa o utilizar un programa en general de análisis de sistemas de energía, dónde es que se nos facilita la labor y dónde nos apoya para lograr estudios realmente a un nivel profesional. En una segunda parte, que va a ser el siguiente webinar acerca de este tema, que se está programando también con ACIMA, les estaremos enviando la información. En esa segunda parte sí veremos ya más ejemplos prácticos con el programa. En esta primera sesión vamos a mostrar imágenes del programa para que se vayan familiarizando con la interfase de Easy Power a la hora de hacer un estudio de cortocircuito. Sin embargo, no haremos corridas tipo ejemplos. Esa sección práctica vendrá en el siguiente webinar y que los invito a todos que para ese momento, a los que quieran utilizar una licencia, ya sea tipo demo u otra, de otra forma, nos contacten para así también en esta segunda sesión se vuelva un poco más interactiva. Primera parte, como les digo, vamos a introducirnos al fenómeno, a conocerlo un poco, cómo tratarlo y cómo Easy Power nos puede ayudar para con eso. Entonces, vamos a iniciar con lo que sería la interrogante. ¿Cuál es el objetivo del sistema de energía eléctrica en una edificación? Tal vez en términos generales y para no hacer una descripción muy larga, podemos decir que el sistema eléctrico de una instalación tiene como objetivo servir como red de distribución de la energía eléctrica para todo el edificio. Básicamente, ese es el objetivo de una instalación eléctrica en cualquier edificio. Pero hay que resaltar que se debe conseguir ese objetivo asegurando una instalación libre de riesgos, segura, adaptable a cambios, remodelaciones, una ampliación que pueda haber en la industria y también que esa instalación, cuando se comporte, trabaje de una manera eficiente, cuando esté de manera operativa. También el hacer la prevención, cuando se realiza una instalación eléctrica, tiene que contemplar aspectos desde planeación en la etapa de planificación para derivar en costos y ahorros en la etapa de construcción. No solo en la parte operativa, vamos a ver cómo realizar un diagrama unifilar y realizar estudios de potencia nos va a dar muchos ahorros desde las primeras partes, desde cuando estamos diseñando un proyecto. E igual desde la parte operativa, si no tenemos algo ya implementado en la parte de diseño, podemos generar un levantamiento, simularlo y empezar a corregir aspectos que podemos detectar mediante la simulación computacional. Entonces, ¿qué hace peligrosas a las instalaciones eléctricas en nuestro medio? De manera introductoria, debemos comentar que muchas veces encontramos instalaciones eléctricas donde se evidencia que no se ha aplicado el NEC, ya sea por algún desconocimiento o porque tal vez cuando se construyó no era un requerimiento. En fin, ese tipo de instalaciones, las cuales se alejan del cumplimiento de la normativa del código eléctrico, ya en sí misma, intrínsecamente, implican un riesgo. Son lugares que potencialmente son inseguros. También cuando hay desconocimiento del porqué de las normas de fabricación, el no entender que el aplicar el NEC implica indirectamente aplicar una serie de normativas que se hablan con el propio Código Eléctrico Nacional. También cuando tenemos instalaciones donde tenemos equipo eléctrico que no ha sido construido bajo normas compatibles con el NEC, sino que son normas que no tienen relación con el NEC, no se hablan entre sí. Y también cuando tenemos y utilizamos equipos que del todo no han sido fabricados bajo ninguna norma. Todos estos aspectos suman riesgo y peligro a nuestras instalaciones. Y por último, lo que
Otro de los aspectos que resumo que puede hacer y puede sumar peligro en las instalaciones es cuando no se tiene conocimiento realmente de cómo estas operan. No hay memorias de cálculo que respalden el diseño de esa instalación eléctrica, tampoco se actualizaron los diagramas unifilares, no hay estudios que evidencien parámetros de cuál ha sido la escogencia de ciertos equipos basado en estudios de potencia. Cuando encontramos instalaciones que realmente no se conoce cómo han sido dimensionadas, intrínsecamente hay peligro, hay un riesgo, no sabemos cómo es la operación del sistema. Aquí muy brevemente les muestro una imagen que se encuentra en un proyecto de maestría presentado en la Universidad Politécnica de Cartagena, que me gusta porque de manera visual nos introduce al concepto de que en el mundo hay dos normas dominantes que se reparten el globo de manera proporcional. Estamos hablando de una normativa que aplica para los sistemas eléctricos que trabajan a 60 Hz, que aquí los visualizamos en color azul, son las regiones donde son regiones UL, ANSI, y en color verde podemos visualizar toda aquella región que es de normativa IEC, que trabaja a 50 Hz. Entonces, lo que tenemos que entender es que ya el sistema eléctrico como tal está construido. Digamos, en América, todo lo que podemos ver en color azul es porque trabaja a una frecuencia eléctrica de 60 Hz. Nosotros, siendo este punto que se muestra acá en el centro, ya estamos inmersos dentro de una gran región que es una región ANSI, donde el sistema eléctrico es a 60 Hz y a los voltajes de distribución propios de la normativa ANSI. No es algo que nosotros escogemos si pertenecemos o no pertenecemos, sino que ya nuestros sistemas eléctricos están interconectados y trabajan a esa frecuencia, a esos voltajes de operación. ¿Okay? Esto no separa o no limita lo que es el comercio mundial. Grandes fabricantes tanto de América como de Europa o Asia tienen productos que cumplen una normativa de prueba ANSI-UL, aunque se produzcan en Europa, por ejemplo, pero se pueden utilizar en América cuando son ya bajo normativa ANSI-UL. Por ejemplo, fabricantes mundiales como Siemens tienen líneas IS de productos que se utilizan para instalación en ambientes a 50 Hz y también tienen líneas de productos ANSI-UL que las destinan al mercado americano. Tal es el caso también como otro fabricante, por mencionar Schneider Electric, que se conoce así para su operación en Europa y con su línea Square D cumple lo que son las certificaciones y normativas para operar en ambientes americanos a 60 Hz. Esto es importante porque los dispositivos se prueban y sus parámetros de soporte y especificaciones van relativas a un ambiente de operación. Entonces, en Costa Rica, deberíamos, al estar inmersos ya dentro de una región a 60 Hz, deberíamos evaluar y estudiar basado en la normativa que considera el comportamiento de los sistemas eléctricos a esta frecuencia y a estos sistemas de operación. Por ejemplo, lo que es la normativa ANSI, la normativa NEMA de ISEA, la IEEE, el código eléctrico, la norma NFPA 70 y las normas UL. Todas estas normas en sí se relacionan y tienen comunicación entre ellas. Como vamos a ver más adelante en unos extractos del código eléctrico, que es ley en nuestro país, en Costa Rica y en otros países también, el propio NEC hace mención a que los equipos sean listados. También hace mención al cumplimiento de estudios de potencia. Lo dice de una manera legal al ser un código de seguridad, pero se refiere a que deben haber estudios de potencia. No menciona nada de cómo se hacen estos estudios de potencia en sí. El código como código de seguridad no es una norma de diseño. Hay otras normas, por ejemplo, las que se mencionan aquí, las normas de la IEEE. Estos sí son procedimientos de análisis que nos dicen cómo podemos analizar, diseñar o dar mantenimiento a una instalación eléctrica. Entonces, el cumplimiento del código eléctrico
implica el conocer y aplicar una serie de normativas que tienen relación entre sí, todas bajo el mismo entorno eléctrico. El NEC o norma NFPA 70, en su edición 2014 en español, es la actual norma que aplica en Costa Rica. Está por actualizarse en los próximos meses con la nueva edición en español que salga desde el NEC 2017. Sin embargo, ahorita la que se utiliza y es ley nacional es el NEC 2014. Es bueno saber que esta norma rige la instalación de equipos e instalaciones eléctricas fabricados bajo normas americanas en un sistema eléctrico ANSI. Es donde aplica el NEC y que garantiza que si estos componentes se escogen, se instalan conforme a los preceptos del NEC, esencialmente vamos a tener ambientes libres de riesgo. No nos dice nada de que van a ser sistemas eléctricos que operan en perfectas condiciones, que son eficientes. No, puede ser una operación incluso ineficiente si no se han aplicado otras normativas, pero el NEC lo que nos está diciendo es que si se construye y se diseña conforme al NEC, lo que estamos tratando de incursionar y agregar es seguridad principalmente. El código eléctrico es bueno que entendamos que aplica para toda edificación, tanto pública como privada, todo lo que es bajo voltaje, cualquier construcción aplica el NEC. ¿Dónde no aplica el NEC? Ya en sistemas de distribución, por ejemplo, media tensión. Pero todo lo que son construcciones comerciales, industriales, institucionales, hospitales, edificios habitacionales, cualquier estructura, tanto pública como privada, tiene que ir regida por el NEC. Y en referencia al tema que hoy nos une, que es propiamente el estudio de cortocircuito, quiero compartirles dos importantes artículos que encontramos en el NEC que se refieren al requerimiento del estudio de cortocircuito y su necesidad de aplicarlo en las instalaciones. Uno de estos es el artículo 110.9 del NEC, que se llama corriente nominal de interrupción, y en su versión en español dice así, tal cual. Esto es propio, así aparece el artículo en el NEC, y yo les pongo en negrita lo que es más importante en referencia al estudio de cortocircuito. Nos está diciendo, los equipos previstos para interrumpir la corriente en niveles de falla, ahí está la clave, deben tener una clasificación de interrupción a la tensión nominal de circuito suficiente para la corriente disponible en los terminales de línea de los equipos. ¿Ok? Aquí, de una manera legal y nos está diciendo el NEC que los dispositivos y la instalación tienen que tener la capacidad, tiene que estar dimensionada para soportar las corrientes de falla, como pueden ser las corrientes de falla de cortocircuito. ¿Okay? Este artículo, en otras palabras, nos está diciendo que se tiene que hacer un estudio de cortocircuito en una instalación para poder dimensionar y escoger adecuadamente sus componentes. No solo es que tenga una capacidad adecuada para la operación en condiciones normales, sino que también tienen que evaluarse cómo van a funcionar y cómo se van a comportar esos equipos en condiciones de falla. Porque si no se hace un estudio de cortocircuito, como vamos a ver más adelante, son serias las consecuencias que se pueden dar a la hora de haber fallas eléctricas dentro de nuestro sistema de energía. Otro importante artículo que hace referencia al estudio de cortocircuitos es el 110.10 del NEC, que se llama impedancia del circuito, corriente nominal del cortocircuito y otras características. Nos dice que los dispositivos de protección contra sobrecorriente, ¿okay? La impedancia total, las corrientes nominales de cortocircuito de los equipos y otras características del circuito que se va a proteger, se deben elegir y coordinar de modo que permitan que los dispositivos de protección del circuito utilizados para eliminar una falla
lo hagan sin que se produzcan daños extensos a los equipos eléctricos del circuito. Esto es la clave. Cuando un dispositivo de protección no tiene una adecuada capacidad de cortocircuito y se da una falla, este componente va a explotar, produciendo daño tanto al personal que pueda estar por ahí, como daño a la propiedad, y ni qué decir en pérdidas operativas, caídas y pérdidas de confiabilidad por parte de una planta o una industria, por ejemplo. Entonces, la idea es que si hacemos un estudio de cortocircuito, ya hemos dimensionado los elementos para en caso de que se dé una falla, los mismos actúen despejando la falla, pero sin que exploten, sin que haya daño. Y es lo que eventualmente sucedería cuando estos componentes no han sido bien escogidos en términos de su capacidad interruptiva. Además nos dice el artículo, se debe considerar que la falla puede ocurrir entre dos o más conductores del circuito o entre cualquier conductor del circuito y el conductor de puesta a tierra de los equipos que se permiten en la sección 250-118. Que vean qué importante lo que nos está diciendo en esta última parte. Nos está dando la posibilidad de que las fallas pueden ser de distinta índole. Puede ser que entró una fase con otra fase, una fase con tierra. Pueden haber distintos tipos de fallas y lo vamos a ver más adelante. Pero ya el propio artículo nos está dando la advertencia de que eso puede suceder y por ende pueden haber distintos niveles de corrientes de falla. Ahora bien, ¿qué entendemos por un cortocircuito? Aquí les comparto una definición de la norma IEEE 551-2006 que define un cortocircuito como una conexión anormal con una baja impedancia realizada accidental o intencionalmente entre dos puntos con diferencia de potencial. Básicamente, ya entendemos, cuando hay una falla, generalmente es una falla accidental, no es ya sea por manipulación de un operario durante una labor de mantenimiento o por pérdidas de aislamiento o por cualquier otro motivo, estas situaciones pueden suceder. Y aquí en este cuadro, que vamos a comparar muy brevemente dos conceptos o dos formas de ver la diferencia entre una corriente que genera trabajo, que es lo que conocemos como la corriente nominal, y una corriente que genera destrucción. Esa es su principal característica. No genera trabajo, genera destrucción, una corriente de cortocircuito. Y sobre todo cuando uno ha sido analizada y se han tomado las medidas del caso. La corriente nominal se estima en dependencia a la cantidad de trabajo útil que realiza, o sea, en dependencia a la carga que alimenta. Sin embargo, la corriente de cortocircuito es prácticamente independiente de la carga, no guarda relación con lo que alimenta. Más bien está directamente relacionada y en dependencia principalmente del tamaño o capacidad del sistema de energía que alimenta a la edificación, o sea, en dependencia de la compañía de distribución de energía. Básicamente, ese es el mayor actor dentro de lo que son corrientes de cortocircuito. Y en diferencia, lo que es la corriente nominal de trabajo, trabaja de manera independiente de las capacidades en el punto de interconexión. No depende de la capacidad del sistema. En lo que respecta a los distintos tipos de fallas de cortocircuito, muy brevemente les voy a mencionar cuáles son las fallas que eventualmente pueden suceder en nuestros sistemas eléctricos. Y son 4. La primera es la falla trifásica. Una falla trifásica, como lo dice su nombre, es cuando entra en contacto las 3 fases en un sistema trifásico, ocasionando lo que conocemos como una falla trifásica franca. Aquí como imagen les muestro cómo desde el programa
a través de su interfase que veremos próximamente, en una sección, cuando ya estamos dentro del estudio de cortocircuito, con un botón, como se ve aquí resaltado en amarillo, podemos simular en el computador una falla trifásica en algún punto de la instalación. Igualmente, otro tipo de falla que puede suceder es una falla monofásica a tierra. La misma es cuando una de las fases, sea la A, la B, la C, entra en contacto con tierra. Ese tipo de falla monofásica a tierra la representamos y la escogemos con el segundo botón que les muestro en esta imagen. Igualmente, el tercer tipo de falla que podemos encontrar en un sistema eléctrico es cuando hay una falla de dos fases a tierra, y esa falla la podemos simular con la escogencia del tercer botón en el software. Y el cuarto tipo de falla que puede haber en un sistema eléctrico es cuando se da una falla de fase a fase, lo que sería una falla de línea a línea. Esta falla no tiene contacto con la Tierra, pero también genera una magnitud que puede ser diferente. Estas cuatro fallas pueden darse en cualquier sistema eléctrico. Generalmente analizamos, y cuando se hace un estudio se suele considerar que como peor caso para la evaluación de las capacidades de cortocircuito se utilice lo que es la falla trifásica, la cual en términos generales suele ser la falla de mayor magnitud. Sin embargo, no siempre es así. Puede ser que sea, por ejemplo, la falla monofásica tierra tenga mayor magnitud que una falla trifásica. Entonces, ahí es donde nos da muchos beneficios contar con un simulador que pueda someter los distintos tipos de falla, evaluar cuánto sería la corriente de cortocircuito en cada tipo de falla y analizar si los componentes tienen una capacidad interruptiva adecuada para el soporte de cada uno de los distintos tipos de falla. Ahora bien, vamos a mencionar dentro de nuestros edificios, dentro de nuestras instalaciones, vamos a tener prácticamente solo 3 fuentes de cortocircuito. La primera y más importante fuente de cortocircuito en nuestras instalaciones de energía eléctrica es la compañía distribuidora de electricidad, lo que en el software se representa con este símbolo que les marco en la imagen, que parece como una T. Cuando estamos armando los diagramas unifilares, cuando escogemos este símbolo, es la utility, como lo dice aquí el texto. Cuando escogemos la utility es cuando estamos representando a la compañía de distribución de electricidad. Como vamos a ver en la próxima sesión práctica, lo que es la compañía, el punto de interconexión, la utility, tenemos que definirla con las capacidades de cortocircuito en el punto y también con las razones X sobre R que vamos a hablar más adelante. Otra importante fuente a los cortocircuitos son los motores que existen a lo interno de nuestros edificios. Los mismos aquí se los marco como desde la paleta de equipos se escoge en el software. Esto acá que les muestro es todos los diferentes equipos que uno puede encontrar a la hora de hacer un diagrama unifilar y representar una instalación eléctrica. Aquí se los menciono muy brevemente. Más adelante vamos a ya entrar más detalle a cómo lucen los diagramas unifilares, cómo se crean, cómo se arman, etcétera. Pero aquí básicamente les estoy asociando primeramente cada una de estas fuentes a cuál de los dispositivos correspondería. La tercera fuente de cortocircuito son los generadores eléctricos que pueden haber en nuestra instalación y se representan por este símbolo que está en la esquina superior derecha, que es el generador. Toda esta simbología que aparece acá es porque ya previamente hemos configurado en el programa utilizar lo que es la simbología ANSI. El software se utiliza realmente a nivel mundial, entonces también en Europa, en Asia, cuando se utiliza el programa, ellos pueden escoger utilizar la simbología IEC y van a lucir diferentes, pero prácticamente
Para nuestros efectos, así es como lucirían cada uno de estos dispositivos, lo que es la utility, el motor y el generador dentro de la paleta de equipos cuando estamos creando un diagrama unifilar, cuando estamos trabajando con el programa. Corrientes de cortocircuito y sus consecuencias. Bueno, básicamente cuando se da un cortocircuito hay una creación de mucho calor. Es un efecto completamente destructivo. Las fuerzas electromagnéticas que se dan son muy altas y ejercen efectos contra los conductores y los demás elementos que hay en la instalación eléctrica. A lo interno de los dispositivos de protección se crean flujos de altas corrientes, se genera mucho calentamiento, gases ionizantes, se generan arcos a lo interno de las protecciones y altos esfuerzos mecánicos producidos por las fuerzas electromagnéticas que se generan durante una falla. A modo de un ejemplo, un cortocircuito, ustedes pueden imaginárselo como una represa de agua cuando se rompe y genera una inundación en un lugar. Ese efecto destructivo, ese efecto avalancha que arrasa con todo, es lo que puede suceder cuando hay un cortocircuito. Toda esa energía ingresa a nuestro sistema de energía eléctrica y puede ocasionar daño y destrucción. Por tanto, si los dispositivos de protección que tenemos en nuestra instalación solo fueron escogidos considerando sus capacidades normales y su consumo nominal y nunca se cuestionó cuánto era la corriente de cortocircuito que había en ese punto y puede hacer que esos dispositivos no tengan una adecuada capacidad para interrumpir adecuadamente la falla de cortocircuito, los mismos van a explotar. Es daño lo que producen y eso es lo que el artículo del NEC que vimos anteriormente nos pide que no suceda, que precisamente tengamos conocimiento, sepamos cuáles serían los niveles de corriente de corto que se van a dar en ese punto y sepamos si el dispositivo lo va a poder llevar o simplemente no, porque si no, estamos fuera de código. El código nos está pidiendo que esos dispositivos tengan una capacidad adecuada para soportar las corrientes de falla. Acá muy brevemente les introduzco un concepto importante que viene junto con lo que conocemos usualmente, que es la corriente de cortocircuito simétrica. La corriente de cortocircuito simétrica es la que podemos conocer cuando vemos un dispositivo de protección que viene con una capacidad indicada, dice que es de 10 kiloamperios o dice que es de 25 kiloamperios. Esa capacidad se está refiriendo a capacidad de cortocircuito simétrica. Esos componentes nos están dando la capacidad simétrica. Y una corriente simétrica de cortocircuito luce como se ve en la imagen de la izquierda. Y es simétrica porque respecto al eje cero es la misma proporción para arriba que para abajo. Es simétrica respecto al eje cero. Una corriente de cortocircuito asimétrica, como es realmente la que se da cuando se da un fenómeno de cortocircuito, no es simétrica respecto al eje cero, sino que tiene una componente adicional que hace que se vuelva asimétrica, no simétrica respecto al eje cero. Esto provoca que haya una mayor corriente RMS, que por ende es más calor, y también los valores picos de corriente van a ser mayores. Entonces, ¿por qué se genera esta corriente o qué es esta corriente de cortocircuito asimétrica? Realmente es porque se da una componente DC unidireccional que se opone a la corriente de falla cuando se da una falla, y la sumatoria de la corriente de cortocircuito simétrica más esa componente DC que va bajando a lo largo del tiempo es lo que conocemos como corriente de cortocircuito asimétrica. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica podemos ver esta onda senoidal que es simétrica respecto al eje cero. Entonces representa la corriente de cortocircuito simétrica.
Esta otra componente que se ve aquí, que va decayendo en el tiempo, es una componente, es la componente DC unidireccional que se opone a la corriente de cortocircuito simétrica. La sumatoria vectorial de la componente DC más la corriente de cortocircuito simétrica genera lo que conocemos como la corriente de cortocircuito asimétrica, que es esta que se muestra aquí en negro, que se ve ya de mayor valor. Como ven, tiene un mayor pico acá en este primer medio ciclo, que va a ser importante y lo vamos a analizar más adelante. Pero vean, este pico de acá es el que deben soportar las protecciones. O sea, una protección, a pesar de que está clasificada con una capacidad simétrica de cortocircuito, la misma debe poder soportar el pico asimétrico que se da durante una falla. Por eso aquí es donde adquiere importancia e interés utilizar un software que contempla la comparación de esos dispositivos, deduciendo cuánto va a ser el pico asimétrico y evaluando si una protección realmente va a soportar o no ese pico asimétrico. Acá, por ejemplo, vemos cómo después de un tiempo ese decaimiento, esa componente de C tiende a cero y ya la onda queda de una manera simétrica. A partir de los 30 ciclos ya prácticamente se vuelve una corriente de falla simétrica. ¿Qué determina este desplazamiento DC? Es bueno entender que en el punto, cuando sucede una falla de cortocircuito, en ese punto hay una impedancia equivalente, la cual es un número complejo que se representa mediante una parte real y una parte imaginaria. Es lo que conocemos como una impedancia compleja. Y esa parte real viene dado por lo que es el nivel de resistencia, y la parte compleja es lo que conocemos como la reactancia. Esta reactancia generalmente en los sistemas eléctricos suele ser inductiva, pero también puede tener la componente capacitiva. La magnitud de la asimetría, o sea, qué tan alto es ese pico en la corriente de cortocircuito asimétrica y la razón de decaimiento de esa componente DC, dependen de un parámetro muy importante que es la razón X sobre R, así como de el ángulo de fase del voltaje en el momento de la falla. Básicamente, esto va a describir el comportamiento de la corriente de cortocircuito asimétrica. ¿Y qué es la razón X sobre R? Es la relación de la reactancia con la resistencia existente en condiciones de falla, o sea, durante un cortocircuito. En un cortocircuito, como dijimos anteriormente, se crea una componente unidireccional que se opone a la corriente de falla, que actuará conjuntamente con la corriente de falla simétrica, dando lugar a la falla simétrica, cuya duración y magnitud dependen de este factor, X sobre R. Este factor va a determinar el desplazamiento máximo DC o la asimetría que puede ocurrir, determina el índice de decaimiento y las fallas tienen una alta razón X sobre R. O sea, cuando se da una falla de cortocircuito, los valores de X sobre R pueden tender a ser altos, lo que implica un bajo factor de potencia. Esto porque básicamente se relacionan de la siguiente manera. El factor de potencia es el coseno de la tangente inversa de la razón X sobre R. Aquí esto es el factor de potencia, pero bajo condiciones de falla, muy diferente al factor de potencia que estamos acostumbrados a hablar cuando hay una operación normal de las cargas, ¿ok? Y en el punto de interconexión o en los distintos buses también podríamos tener un factor de potencia, pero no es ese factor de potencia de operación, es el factor de potencia que se genera en el circuito durante ese momento de la falla, cuando la impedancia es baja. ¿Okay? Y acá en esta imagen se muestra, para que se den una idea, cómo puede ser el decaimiento de C
a lo largo del tiempo entre mayor valor de la razón X sobre R. Por ejemplo, aquí para diferentes valores de X sobre R 5, este sería X sobre R 10, vemos como para un X sobre R 20, el decaimiento y la componente DC va a durar muchísimo más. También para mayor X sobre R, vamos a tener valores pico para obtener la corriente de falla asimétrica mayores. Precisamente la importancia de esto es que esta corriente asimétrica es la que deben poder interrumpir las protecciones. Por ende, estas cuando se fabrican para ciertos valores de X sobre R, para que puedan actuar de una manera segura. ¿Ok? Acá les comparto, por ejemplo, para dispositivos de protección menores de 10.000 amperios, lo que son molded case circuit breaker o breaker de caja moldeada, el factor de prueba que nos da la norma UL para estos dispositivos nos dice que tienen que ser en valores de X sobre R de 1.73 a 1.98, que implican factores de potencia de prueba de entre 45 y 50%. Así, por ejemplo, para los diferentes dispositivos de protección hay diferentes valores de X sobre R que van a definir una capacidad máxima. Entonces, podemos tener ambientes donde una protección que dice que es de 10 kiloamperios, por ejemplo, y la falla que hay en ese lugar puede ser menor que 10 kiloamperios simétricos, puede ser de 9, por decirles un ejemplo. Pero si el X sobre R en ese punto de interconexión donde está instalada esa protección es mayor a los X de R de prueba, puede hacer que esa protección no cumpla y está en violación. Y si se da una falla, no soporte el pico asimétrico, el cual depende del X sobre R. Si el X sobre R es menor a los X sobre R de prueba, puede ser que sí nos proteja adecuadamente. Esta comparación es lo que hace el software y ahí es donde tiene un cálculo, tiene un valor muy importante en el cálculo. Es por esto que en países desarrollados es normal que estos estudios y esta capacidad comparativa de los elementos se haga con software profesional de análisis de sistemas de energía eléctrica. Y a partir de la realización de estos estudios de potencia es cuando ya deberíamos realizar los planos, tanto ya sea en la etapa de diseño o en la etapa constructiva, lo que conocemos planos as build. Se deben actualizar los estudios de potencia. Los planos no tienen que ser solo una visualización de cómo se instalan los dispositivos, cómo van ordenados, sino que tienen que incluir los resultados de realizar estos estudios de potencia y los parámetros que aquí se derivan. Aquí, por ejemplo, les comparto cómo se visualiza un diagrama unifilar en términos generales de una industria. Este es el punto de partida para iniciar con cualquier análisis, programación de mantenimiento, una ampliación, una remodelación. Tenemos que saber cómo está el sistema eléctrico y esto lo representamos por medio de un diagrama unifilar. Este diagrama tiene que tener información importante para poderlo simular. No se trata simplemente de que hayan líneas que nos digan cómo se unen las cosas. No se vale que diga nada más breaker 2 por 30 amperios. Tiene que haber información específica que diga modelo, fabricante, estilo, para realmente tener acceso a las capacidades y comportamiento real de cada uno de esos componentes. Muy importante, las longitudes de los circuitos, cuántos diagramas unifilares, planos vemos sin detalle de las longitudes. Todo eso no solo va a cambiar valores de caída de voltaje, van a influir como impedancia que son, impedancia compleja, en los valores de corriente de cortocircuito que se puedan obtener en los diferentes puntos de la instalación. Como objetivo de un estudio de cortocircuito, por ende, podemos decir que está determinar las magnitudes de las corrientes de cortocircuito y el factor X sobre R en cada barra del sistema de potencia en varios intervalos de tiempo luego de que se simula una falla. Ya una vez que se simula las fallas y se hacen las correcciones, es que uno puede escoger los elementos que se van a utilizar en esa instalación. Acá, por ejemplo, les muestro una imagen de un pequeño diagrama unifilar. Una vez que uno hace una corrida de cortocircuito en el software, él automáticamente, mediante funciones que tiene, nos muestra en rojo, ya sean advertencias o violaciones de componentes respecto a la corriente de falla. Ya prácticamente él calcula la corriente y nos dice si un componente soporta o no soporta esa corriente
de falla. Acá, como les muestro, podemos variar y ver la corriente de cortocircuito cómo varía a lo largo del tiempo, dependiendo si estamos visualizando solo el medio ciclo, 5 ciclos o 30 ciclos. Por ende, es bueno que les quede claro que lo que son los métodos manuales realmente son didácticos, nos introducen al fenómeno, pero no se utilizan realmente en instalaciones comerciales, industriales, donde hay muchas posibilidades de equipos, hay múltiples escenarios operativos y que realmente se vuelve sumamente complejo, prácticamente imposible realizar estudios de cortocircuito de esta manera. Por ende, hay que eliminar y erradicar la costumbre de hacer estimaciones subjetivas, ya que siempre resultarán imprecisas. Creo que es obvia esta pregunta. Sí. Nada más para comunicarle a los participantes que en este momento vamos a proceder a habilitar el chat para los que están aquí por Zoom y a los que nos acompañan por Facebook, entonces que nos puedan hacer las preguntas en la misma presentación. Gracias. Perfecto, excelente. Como les comentaba, creo que resulta entonces evidente el saber de dónde nace la necesidad de utilizar un software. En este caso es lo que motivó a la realización del convenio con ACIMA, la posibilidad de poder mostrar este tipo de herramientas que lo que hacen es facilitar nuestra labor profesional. Propiamente Easy Power es el primer software de sistemas de energía creado desde cero en la plataforma de Windows, por lo que incorpora muchas de las facilidades que ya uno está acostumbrado, el poder tener múltiples ventanas, varios diagramas unifilares al mismo tiempo, darle copiar, pegar de un lado a otro. Y ellos desarrollaron el concepto de diagrama unifilar interactivo. Nos va a permitir abrir breakers, cerrar breakers, fichar una transferencia y automáticamente todos los resultados se actualizan en tiempo real dentro del programa. Acá, de manera introductoria, como les enseño cómo luce el programa cuando uno lo abre. Esta es la interfase general. Aquí en el centro, en esta parte en blanca, se representa un diagrama unifilar y al lado izquierdo están lo que son las paletas de equipos. Aquí le damos clic a cada uno de estos componentes y lo vamos corriendo a la derecha y vamos uniendo y generando el diagrama. Le damos doble clic a cada elemento y ahí en una ventana de datos es donde incluimos todas las características necesarias. Como ustedes ven en la parte superior de arriba, está señalado en amarillo lo que dice Database Edit. Esto es porque es el módulo de edición, es en el módulo que uno crea esos diagramas, que son una base de datos de la instalación eléctrica como tal. Y aquí a la derecha podemos visualizar cada uno de los estudios, ya sea de cortocircuito por medio de un rayo o otros estudios de potencia. Y aquí muy brevemente les muestro qué estándares y prácticas recomendadas utiliza Easy Power para cada uno de los estudios de cortocircuito. Como ven, son múltiples normativas de la normativa ANSI, IEEE, también en fin, hay mucha normativa por cada uno de los módulos y hay un módulo por cada estudio de potencia. Ahorita nos estamos concentrando en la temática de cortocircuito, pero realmente hay varios estudios de potencia y aquí se los ejemplifico. Digamos, propiamente para estudios de cortocircuito hay un módulo que se llama el ANSI Short Circuit para cuando queremos hacer estudios de cortocircuito ANSI, y también está el IEC Short Circuit para estudios de cortocircuito IEC. Hay una función que se llama el Smart Duty, que lo que nos hace es evaluar los componentes. Y para cada estudio de potencia, por ejemplo, para el de coordinación de protecciones, hay otros módulos. Para el de armónicos, hay otros módulos. Para el de falla de arco, hay otro módulo. Dependiendo cómo queramos configurar una licencia para los estudios que queramos realizar, podemos agregar unos u otros módulos. Propiamente en el módulo de hoy, o en el enfoque del estudio de hoy, que es cortocircuito, podemos ver que desde las opciones del programa hay una sección donde dice aquí Short Circuit Calculation Method. Aquí es donde escogemos cómo queremos hacer el método de cálculo del cortocircuito. Al escoger ANSI, estamos aplicando la normativa que aquí les muestro de la normativa ANSI para lo que es el cálculo de cortocircuito. Igual, acá les muestro cómo luce lo que son las funciones del módulo cuando estamos en el ambiente de cortocircuito. Con el rayo que se muestra ahí a la izquierda podemos visualizar lo que son fallas de cortocircuito. Acá podemos hacer fallas ya sea de medio ciclo, 5 ciclos, 30 ciclos. Podemos ver las corrientes de falla por cada fase en la A, B o C.
y simular distintos tipos de fallas, ya sean trifásicas, monofásicas, a como les comenté. En la parte derecha se ven las funciones, como uno configura el módulo en las opciones y lo que son la generación de reportes. Acá, por ejemplo, se visualiza cómo cuando hacemos doble clic en un bus, podemos generar una falla o tocando el botón del rayo y él automáticamente nos muestra cómo, por ejemplo, en este cada falla, que provienen 14,000 amperios aguas arriba y hay un aporte de 1,200 amperios de cada motor, dando una sumatoria vectorial de 16,9 kiloamperios como capacidad en el bus de cortocircuito. Esa es una forma de entender cómo empezamos a usar el programa para estos efectos. Igual podríamos ver la corriente de falla a lo largo del tiempo, del medio ciclo, 5 ciclos y 30 ciclos. Aquí, por ejemplo, es bueno ver en esa imagen cómo el aporte de la red se mantiene constante a lo largo del tiempo, en este caso 14,5 kiloamperios, y los aportes de los motores ya para el término de 30 ciclos decae a 0, que se representa con esa magnitud del extremo derecha. Funciones como el Smart Duty, que automáticamente nos evalúan los componentes para saber si un dispositivo va a soportar la corriente de falla o no, o también poder analizar cómo se va a comportar el resto de la instalación eléctrica ante una falla puntual en una localización. Eso nos lo va a permitir el software mediante lo que son reportes de sensibilidad de tensión. Y también podemos generar advertencias con lo que se enmarca en rojo, representa un límite del menos 10%. Cuando una corriente de corto esté cercana al 10% de la capacidad de un dispositivo, nos va a generar una advertencia y aquí lo podemos cambiar, ese parámetro. También podemos en lo que es el text output, en las opciones, definir lo que son los reportes. Podemos ver los reportes de medio ciclo, 5 ciclos o de las capacidades interruptivas. Y también podemos, bueno, aquí les muestro otros reportes que se genera, que es un reporte de capacidades de dispositivos. Cuando hacemos ya una falla y generamos ese reporte automáticamente, como se ve aquí en la tabla, vamos a irnos al ejemplo de abajo, donde dice BL14, que está en rojo. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo el software dice, bueno, para este breaker, que es del fabricante General Electric, que es estilo AK15, él tiene una capacidad de cortocircuito de 22,000, pero en el punto donde está instalado ante esa falla, él vería 25,000 amperios. Por ende, está excedido un 16,3% y está en violación. Ese tipo de evaluación nos lo hace el programa. Acá es otro de los reportes que él nos dice para una falla puntual en un tablero, cuál debería ser la capacidad mínima de cada dispositivo dependiendo de la naturaleza del dispositivo que se utilice. Si se utiliza un fusible, un breaker de caja moldeada o un disyuntor de potencia, por ejemplo. También es muy importante entender que cuando se analiza una instalación se debe analizar en dependencia de todos los posibles escenarios de operación. No es lo mismo las corrientes de falla que se dan en operación normal a las que se dan cuando están en un ambiente de emergencia, cuando está operando la planta. Todo eso se programa en el software y automáticamente le evalúa todas las condiciones de operación para darnos criterios de escogencia basados en el peor escenario, que es lo que se muestra aquí en este reporte. Por ejemplo, para la primera fila, que corresponde a la evaluación de una ATS, de una transferencia automática, él ve el cortocircuito que daría en ese punto cuando está trabajando en condiciones normales, cuando está trabajando a media carga, cuando está trabajando en escenarios de respaldo, etcétera, y nos da con una flecha roja, con una X roja, nos indica cuál es el peor escenario. Así ya, si cumplimos que ese dispositivo tenga la capacidad para interrumpir el peor cortocircuito, siempre va a interrumpir cualquiera de manera segura. Acá en esta sección de Online Output es donde podemos mostrar en el diagrama unifila las corrientes de falla y podemos escoger que sea la corriente simétrica la que visualizamos o que sea la corriente asimétrica o ambas incluso durante el análisis. Entonces, sin más, creo que aquí ya les comparto para nuestra información de la empresa, para cualquier consulta o comentario. Igual hacerles ver que seguidamente el próximo mes de octubre vamos a tener un evento que están invitados todos los miembros de ACIMA que se encuentran también activos, que es como parte de los beneficios del convenio que se está realizando. El 7 de octubre va a ser un taller, el primer taller de arco eléctrico en español de Easy Power. Va a estar programado para las 10 de la mañana, es un evento de 4 horas y a todos los miembros de ACIMA
que hoy nos acompañan. Se les extiende esta invitación, que ojalá nos puedan invitar y ahí los vamos a estar esperando. Correcto, tal vez mencionar que parte de los beneficios que se tiene para los asociados de ACIMA que se encuentran actualmente activos es poder obtener licencias profesionales, personales, con descuentos que van hasta el 50% en lo que es la compra de una licencia y también descuentos preferenciales en lo que son entrenamientos oficiales de las herramientas, y también hay licencias que se utilizan en entornos de red para múltiples usuarios. Esas tienen un 20% de descuento, y hacerles ver que también, como por medio del convenio, a todo aquel miembro de ACIMA que esté al día, se le va a ofrecer una licencia gratuita de una herramienta que se llama el Online Designer DC Power. Esa herramienta va a ser gratis para todo aquel que quiera utilizar este software. Es como una versión de DC Power un poco más sencilla. Les va a permitir crear los diagramas unifilares completos, hacer una base de datos de una instalación, ponerla al día con todo el detalle y tener esos archivos. Esto permite hacer levantamientos eléctricos de una manera profesional y con el detalle mínimo requerido que se utiliza a la hora de hacer un diagrama unifilar. Estos archivos posteriormente pueden ser evaluados, analizados en una licencia de DC Power, que ya se trata más de análisis y estudios. El Online Designer les va a permitir sobre todo hacer levantamientos eléctricos, crear los diagramas unifilares con la información mínima y la requerida para que los diagramas puedan ser evaluados mediante ya una herramienta como el propio DC Power.